barbarie se engañó con el compañero vicepresidente Jorge Glass. Un inmenso abrazo a Jorge. Siempre te recordamos, Jorge, siempre nos inspira tu valentía, tu coherencia. A quien no han podido doblar, no han podido quebrar, ni con ofertas repugnantes, ni con torturas perversas. Estoy seguro que en la oscuridad de su criminal mazmorra, frente al vejamen y el ultraje, Jorge habrá recordado al Faro, quien nos dio la mayor lección de valor y consecuencia. Y dijo, cito, si en lugar de afrontar el peligro hubiera yo cometido la vileza de pasarme al enemigo, habríamos tenido paz, mucha paz, la paz del coloniaje. Cierro cita. En mi caso fui condenado por el célebre influjo psíquico, palpable demostración que los corruptos siempre fueron ellos. Y que se reparten la patria. ¿Cómo entiende América Latina este momento que vive Ecuador cuando la mayor fuerza política de oposición hace su convención nacional? Yo he dicho claramente, estamos enfrentando un plan Cóndor siglo XXI. Los jóvenes investiguen lo que fue el plan Cóndor y ahora nos quieren aplicar lo mismo de manera judicial. Quieren hacer de América Latina su cantera, un lugar donde puedan sacar los recursos, los países poderosos, en detrimento de nuestra gente. Hay que levantar esa América Latina digna, esa América Latina soberana, en donde defendamos que los recursos de los latinoamericanos son para nosotros y nuestro desarrollo. Unas 4.000 personas llenaron el Coliseo Lorgio Pinargote del complejo Toalí de Manta durante la Convención Nacional del Movimiento Revolución Ciudadana, que pudo instalarse en el recinto deportivo por las medidas cautelares que un juez local les concedió después de que la Intendencia de Policía de Manabí revocara el permiso. Sin embargo, no todos pudieron llegar según la dirigencia, pues operativos en las vías impidieron el ingreso de buses provenientes de otras provincias. Retenidos en la fila, buses que vienen de Guayas que no pueden llegar y de otras regiones del país. Ese es el miedo que nos tienen. Vía Zoom, el expresidente Rafael Correa se refirió a las deserciones. Los que se van son los que nunca debieron estar. Siempre preferiremos ser menos para ser más. Pasadas las 11 de la mañana se instaló la asamblea que a la 1:30 de la tarde anunció el cierre de la votación en la aplicación móvil del movimiento, que receptó 9.772 votos. Gabriela Rivadeneira, que encabezó la única lista inscrita en este proceso interno, se convirtió en la nueva presidenta del movimiento. Su llegada al Coliseo estuvo marcada por abrazos y regalos, como esta diadema con cintas de colores que identifican a Santo Domingo de los Áchilas. En su discurso, ella pidió un minuto de silencio por personajes de la organización que fueron asesinados en los últimos años. Enfatizó que la ética es una línea roja y pidió a la militancia fiscalizar en cada territorio. Hoy, compañeras y compañeros, lo único que tenemos que hacer es vencer. También anunció 3 ejes. Después de 5 horas, la convención terminó con la presentación en el escenario de esta nueva directiva que liderará a la Revolución Ciudadana por los próximos 2 años. Unas 4.000 personas llenaron el Coliseo Lorgio Pinargote del complejo Toalí de Manta durante la Convención Nacional del Movimiento Revolución Ciudadana, que pudo instalarse en el recinto deportivo por las medidas cautelares que un juez local les concedió después de que la Intendencia de Policía de Manabí revocara el permiso. Sin embargo, no todos pudieron llegar según la dirigencia, pues operativos en las vías impidieron el ingreso de buses provenientes de otras provincias. Retenidos en la fila, buses que vienen de Guayas que no pueden llegar y de otras regiones del país. Ese es el miedo que nos tienen. Vía Zoom, el expresidente Rafael Correa se refirió a las deserciones. Los que se van son los que nunca debieron estar. Siempre preferiremos ser menos para ser más. Pasadas las 11 de la mañana se instaló la asamblea que a la 1:30 de la tarde anunció el cierre de la votación en la aplicación móvil del movimiento, que receptó 9.772 votos. Gabriela Rivadeneira, que encabezó la única lista inscrita en este proceso interno, se convirtió en la nueva presidenta del movimiento. Su llegada al Coliseo estuvo marcada por abrazos y regalos, como esta diadema con cintas de colores que identifican a Santo Domingo de los Áchilas.
En su discurso, ella pidió un minuto de silencio por personajes de la organización que fueron asesinados en los últimos años. Enfatizó que la ética es una línea roja y pidió a la militancia fiscalizar en cada territorio. Hoy, compañeras y compañeros, lo único que tenemos que hacer es vencer. También anunció 3 ejes. Después de 5 horas, la convención terminó con la presentación en el escenario de esta nueva directiva que liderará a la Revolución Ciudadana por los próximos 2 años. Bienvenidos a un nuevo reporte de Minuto Noticias S, su fuente de información inmediata en Ecuador. Hoy realizamos un análisis exclusivo para nuestros seguidores sobre la reciente Convención Nacional del Movimiento Revolución Ciudadana. Un evento, que estuvo marcado por la controversia, la designación de una nueva directiva y, los grandes desafíos que enfrenta la principal fuerza de oposición del país. Exacto. Y vamos a analizar los discursos, las tensiones internas y también la primera, prueba de fuego para esta nueva dirigencia. La pregunta central es, ¿representa este cambio una renovación real o es más bien una consolidación de la línea más dura del correísmo? Ok, empecemos por el principio, por los hechos. El evento se dio en Manta el 18 de enero. Así es. Allí se posesionó a la exasambleísta Gabriela Rivadeneira como la nueva presidenta del movimiento para el periodo 2026-2028. Y ella encabezó la única lista que se inscribió, ¿no? La única. Reemplaza a la excandidata presidencial Luisa González, que ahora asume la Secretaría de Asuntos Internacionales. Un dato interesante es el regreso de Rivadeneira. Ella volvió al país apenas unos días antes, el 13 de enero, después de 6 años de asilo en México. Sí, y su regreso se posiciona, o se lee, como un intento por contener las fracturas internas del movimiento. Pero la convención en sí casi no se realiza. Estuvo a punto de no pasar. Fíjate que la Intendencia de Policía de Manabí revocó el permiso. ¿Y cuál fue el argumento? Porque eso generó muchísima polémica. Pues el argumento oficial fue que los organizadores solicitaron la autorización para un evento deportivo. ¿Deportivo? Sí, deportivo. Y la autoridad dijo que eso constituía un error sustancial que les impidió, evaluar correctamente la seguridad necesaria para un evento político de esa magnitud. A ver, pero eso suena a excusa, ¿no? El movimiento lo denunció inmediatamente como un atropello a la democracia por parte del gobierno. Claro, esa fue su reacción. Y, de hecho, al final, un juez de Manta tuvo que aceptar una medida cautelar y suspender esa revocatoria del permiso. Solo así se pudo hacer el evento. O sea, una victoria judicial de último minuto. Exacto. Pero no fue el único problema. La presidenta saliente, Luisa González, también denunció que se estaban reteniendo buses con militantes en las vías para impedir que llegaran a Manabí. Todo un ambiente de asedio, digamos. Un ambiente que, políticamente, le sirvió para unificar a sus bases justo antes de empezar. Bueno, con ese telón de fondo, vayamos a los discursos. ¿Cuál fue el tono de la nueva presidenta, Gabriela Rivadeneira? El tono fue de confrontación total. Su primera intervención fue durísima contra el gobierno de Daniel Noboa. Son adjetivos muy fuertes. Ilegal e ilegítimo son palabras mayores en política. No es una crítica, es un cuestionamiento a su derecho a gobernar. Totalmente. Y se enfocó mucho en la crisis de seguridad, citando que el 2025 fue el año más violento en la historia de Ecuador, con más de 9,000 homicidios. Un ataque directo al tema que ha sido la bandera del gobierno actual. Y no solo eso. Anunció que la primera tarea de la nueva directiva será conformar comités para revisar y fiscalizar las acciones del Estado. ¿En qué áreas? Apuntó especialmente a salud, área que acusó de haber sido convertida en un show y un negocio. O sea, el mensaje es claro, fiscalización dura. Y el cierre de su discurso fue contundente. El mensaje a su militancia fue, hoy lo único que tenemos que hacer es vencer, vencer, vencer. Casi un llamado a la batalla. Y luego, claro, intervino el líder histórico, Rafael Correa. Sí, vía Zoom desde Bélgica, y su mensaje, siguió esa misma línea. ¿A qué se refirió él? Criticó a los últimos 3 gobiernos, Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa, a quienes metió en un solo saco llamándolos Molano. Molano. Sí, por Moreno, Lasso y Noboa. Los tachó de ineptos y corruptos. Pero quizás la parte más importante de su discurso
Fue el mensaje que envió hacia adentro. ¿Hacia el propio movimiento? ¿Qué dijo? Los que se van son los que nunca debieron estar. Uf, eso es un mensaje muy claro, sobre todo en un contexto de deserciones y tensiones. Es una línea trazada en la arena. No busca reconciliar, busca reafirmar lealtad. Y esto nos lleva directamente a analizar esas grietas internas, que parece ser el verdadero trasfondo de esta convención. Exactamente. Las fuentes señalan que la elección de Rivadeneira es una apuesta para frenar lo que llaman una segunda implosión en el correísmo. Una segunda implosión golpeada por derrotas electorales y estas pugnas de las que hablamos. El antecedente clave que mencionan todos los análisis es una carta de julio de 2025. La famosa carta, sí. Firmada por 5 de sus principales autoridades locales. Nombres de mucho peso. Recordemos quiénes eran. Estaban los prefectos Marcela Aguiñaga de Guayas, Paola Pavón de Pichincha, Sí. Juan Cristóbal Lloret de Azuay, Leonardo Orlando de Manabí y nada menos que el alcalde de Quito, Pavel Muñoz. El poder territorial del movimiento, básicamente. ¿Y qué pedían en esa carta? Pedían una renovación profunda del movimiento. Y ahora, en la nueva directiva nacional, Ninguno de ellos fue incluido, ni uno solo. esa es una señal política muy, muy fuerte. Es la consolidación de lo que los analistas llaman el ala más ortodoxa y la reafirmación de la verticalidad del movimiento. O sea, las decisiones se toman arriba y se acatan. Y ya hay consecuencias visibles de esto. Claro, justo el día de la convención, Marcela Aguiñaga, una de las firmantes, anunció que buscará la reelección a la prefectura, pero con su propia organización política. O sea, una ruptura formal. Se va del movimiento. Es una ruptura en toda regla. Y así, la nueva directiva se consolida con un buró nacional de figuras de la más absoluta confianza de Correa. ¿Quiénes más están ahí, además de Rivadeneira? La acompañan Francisco Estarellas como vicepresidente y un nombre muy llamativo, Gustavo Halk, al frente del Consejo de Disciplina y Ética. Gustavo Halk, el expresidente del Consejo de la Judicatura. Ponerlo a cargo de la ética del movimiento es toda una declaración. Es como mínimo una movida que da para muchas lecturas y que define el tono de lo que viene. Lo que nos lleva a los desafíos inmediatos. Porque esta nueva presidenta tiene varios frentes abiertos desde el primer día. El primer reto es precisamente gestionar la cohesión interna. ¿Cómo va a ser la relación con esos alcaldes y prefectos que pidieron renovación y fueron excluidos? Claro, porque ellos necesitan coordinar con el gobierno central para gestionar sus territorios. No pueden vivir en una confrontación permanente. Para eso se creó una nueva Secretaría de Gobiernos Autónomos. Habrá que ver si es un puente o un mecanismo de control. Pero hay un desafío todavía más urgente. Una verdadera prueba de fuego. Sí, un caso de altísimo perfil. El de la alcaldesa de Simón Bolívar, María Fernanda Vargas, y sus presuntos vínculos con el fallecido narcotraficante Leandro Norero, revelados en los chats del caso Metástasis. Un caso que es una bomba para cualquier partido. Y lo más increíble es que la alcaldesa Vargas asistió a la convención en Manta. Estuvo ahí, presente. Estuvo ahí. Y esto pone a la nueva directiva en una situación muy compleja desde el inicio. ¿Qué ha dicho Rivadeneira al respecto? Ha dicho que es un caso grave, que no encubrirán y que el Consejo de Ética presidido por Halk actuará de manera inmediata y radical. O sea, no descartan la expulsión. No la descartan. Y esta será la primera gran prueba de su promesa de ética y transparencia. Cómo manejen este caso definirá su credibilidad. Claro, porque si son tibios, todo su discurso de fiscalización al gobierno pierde fuerza. Y si son radicales y la expulsan, podrían abrir otra fractura interna. No tienen una salida fácil. Y el reto final, el objetivo a mediano plazo, son las elecciones seccionales de 2027. Ese es el horizonte. Preparar al movimiento para esos comicios. El éxito o fracaso en obtener alcaldías y prefecturas definirá la verdadera fortaleza de esta nueva etapa de la revolución ciudadana. Entonces, para ir cerrando y volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿renovación o consolidación? Parece que la respuesta es bastante clara. Sí, todo apunta a una consolidación, a un cierre de filas alrededor del núcleo más duro y leal, excluyendo a las voces que pedían cambios. Es una apuesta por la ortodoxia y la disciplina interna. Una estrategia que nos deja con una última reflexión, ¿no?
Exacto. La pregunta que queda en el aire es, ¿puede un movimiento tan vertical y centrado en la lealtad a un líder que está ausente sobrevivir a largo plazo cuando su poder real en los territorios, sus alcaldes y prefectos empiezan a demandar autonomía y a buscar su propio camino? Ese es el verdadero dilema a futuro. Gracias por informarse con Minuto Noticias S. Si este análisis les fue útil, no olviden darle me gusta, suscribirse al canal y dejarnos su opinión en los comentarios. ¿Qué piensan sobre el futuro de esta dirigencia política? Nos vemos en la próxima entrega. No olviden de suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo. Muchas gracias.